Hola, muy buenas. El gobierno español de PSOE y Unidas Podemos tiene más cerca aprobar los presupuestos este año. Aún faltan algunos trámites, como pasar por el Senado, pero bueno, lo va a conseguir con más votos incluso de lo que necesitaba, gracias sobre todo al acuerdo con Esquerra Republicana. Como decimos, los presupuestos para 2022 parece que serán una realidad. Y la de horas que se han dedicado en los medios de comunicación. Es más, aquí hemos hablado bastante sobre el tema. Pero hoy en Simple Política, ¿por qué es tan importante aprobar unos presupuestos? ¿Comenzamos? Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Más que los presupuestos en sí, recordad que hoy lo que vamos a hacer es entender mejor por qué son tan importantes y por qué hay gobiernos que caen por no aprobarlos, sino que se lo digan al mismo Pedro Sánchez, que en 2019 convocó elecciones tras no aprobarse los presupuestos, o a los portugueses, a nuestros vecinos, que en enero tienen elecciones anticipadas tras el rechazo del Parlamento a los presupuestos del gobierno. Si lo que queréis es saber cómo funcionan o cómo se aprueban los presupuestos, os recomiendo nuestro episodio 137, donde esto lo explicamos en detalle. Y si lo que queréis es saber en detalle dónde va a ir este 2022 cada euro, entonces lo mejor es el episodio 416, donde analizamos a qué se dedica el dinero de los presupuestos. Pero ahora lo que vamos a buscar son causas, por decirlo así, por las cuales vemos hablar tanto de los presupuestos, por qué los partidos ponen tanto esfuerzo en que sean aprobados y especialmente la oposición tratan de hacerlos caer, de hacer que esos presupuestos no salgan adelante. En el fondo, los presupuestos no dejan de ser una ley anual, una ley orgánica, una ley importante, pero una ley anual. Y a ver, al gobierno nunca le sienta bien y no es bueno para su imagen que leyes propuestas por él mismo caigan, pero realmente tampoco van a acabar con el gobierno, porque los presupuestos sí. A ver, lo más importante que tienen los presupuestos es lo que dicen a veces, ¿no? De que no hay nada más político que unos presupuestos, aunque suene entre comillas contradictorio, porque por un lado hablamos de política y por el otro de economía. Quizá es porque no hay nada más político que la economía. Digamos que los presupuestos son el reflejo de las prioridades del gobierno y eso es pura política. Es decir, decidir, por un lado, a qué vas a dedicar el dinero, a qué partidas vas a incrementar el presupuesto, en cuáles vas a retirar presupuesto, esto es muy importante. No es lo mismo dedicar más dinero a partidas sociales, tipo, pues mira, pienso en la ley de dependencia, pienso en, obviamente, educación y sanidad, aunque estas cuestiones suenan muy bien, pero realmente el poder lo tienen las comunidades autónomas, así que tampoco vamos a caer en la trampa de decir que el gobierno tiene que invertir mucho en sanidad y educación, porque eso es cuestión, sobre todo, de las comunidades autónomas. Pero bueno, partidas sociales, ayudas, ese tipo de cuestiones más sociales son lo que determinan, pues como digo, cuánto de sociales. Es decir, me da igual el nombre de tu partido, me da igual el color, sino que en estas partidas es donde se nota, es decir, más inversión también en cultura, más inversión en ciertas cuestiones que lo que te hacen es aproximarte al típico programa electoral de un partido de izquierdas, o bien todo lo contrario, es decir, lo que buscas es reducir de algunos sitios para limitarte a un papel del Estado que se base en pagar la deuda, ayudar a que el sistema económico funcione y que, bueno, pues digamos que no necesites tanto dinero porque así por el otro lado, que es el de los ingresos, es decir, el recaptar dinero, tampoco vas a verte forzado a cobrar muchos impuestos, porque claro, tú decides dónde gastas el dinero, pero también puedes decidir gastar menos dinero y por tanto necesitas menos dinero en impuestos. Pues claro, por el otro lado también se puede hacer política, es decir, yo necesito X dinero, muy bien. ¿Y ese dinero cómo lo vamos a hacer? ¿Nos tenemos que endeudar? Deuda sí, deuda no. Claro, los partidos conservadores más liberales te dirán, no nos interesa endeudarnos. Bueno, bien, no nos endeudamos. ¿Subimos los impuestos? No. Un partido conservador liberal te dirá, no vamos a subir los impuestos. Lo que haremos es mirar qué tenemos que recortar para no meternos en el lío de subir impuestos.
Bueno, y luego, ¿subimos impuestos o no? ¿Y qué impuestos subimos? Aquí también hay un cierto color. Puedes subir impuestos de manera más progresiva, es decir, que aquellos que más tienen más paguen, incluso en más porcentaje, y que aquellos que menos tienen o bien no paguen o paguen muy poco, paguen mucho menos que aquellos que más tienen. O puedes subir impuestos tipo el IVA. Tú subes el IVA, ese 21%, ahora imagínate, lo dejamos en el 23%. Claro, tú haces eso y los ingresos del país van a crecer segurísimo. Por lo menos a corto plazo, porque lo que estás haciendo es subir el impuesto a todo el mundo por igual. Tengas mucho dinero o poco, tú vas a ir al súper, vas a ir a cualquier sitio y todo va a tener 2 puntos más de IVA, ¿no? Me estoy inventando porque no se ha subido el IVA, pero para que veáis el caso, ¿no? Entonces, por eso digo a corto plazo, porque claro, tú subes los impuestos que ya verás tú la gente lo que va a hacer con el dinero. No va a tener dinero. Pero bueno, como digo, una de las cuestiones más importantes de los presupuestos o que hacen que los presupuestos sean lo más importante del año o aquello que puede hacer el gobierno es precisamente qué es lo que le da color a su gobierno, lo que le da un color político a su gobierno, lo que le da un reflejo ciertamente de la ideología. Pensad también que el hecho de repartir el dinero, especialmente según los ministerios, porque al final lo que tú haces también es repartir dinero según los ministerios, es que durante el año se van a ir trabajando ciertas legislaciones. Obviamente durante el año se van aprobando leyes, vale, bien. Esas leyes pueden otorgar derechos a ciudadanos o pueden otorgar ayudas o salario mínimo vital, bueno, pueden salir ciertos conceptos como estos y eso hay que dotarlo de presupuesto. Claro, no es lo mismo decir, aprobamos el salario, el salario mínimo vital. Venga, muy bien. El salario mínimo vital tendrá que ser de lo que sea, me lo invento, 700 euros. Mi enhorabuena, muy bien. Vale, ¿cómo se paga esto? Ahí es donde está. Todas las leyes tienen que tener una dotación presupuestaria. Tú vas a hacer el salario mínimo vital, perfecto. ¿Cuánto dinero dedicamos? Yo qué sé, 700 millones, o yo qué sé, o 100 millones, o 200 millones. Muy bien, 200 millones. Esto coges y lo divides y rápidamente sabes a cuánta gente puedes ayudar. Entonces, claro, dependiendo del dinero que tú te reserves para este tipo de cuestiones, sabremos la implicación que tú tienes. Claro, no es lo mismo decir, hemos aprobado el salario mínimo vital, pero solo se lo podemos pagar a 10 personas en España. Pues obviamente esto no tiene ningún sentido. Si se lo puedes pagar a 10 millones de personas, empiezas a ayudar bastante. Claro, la diferencia entre 10 personas y 10 millones de personas es la cantidad de dinero que estás dispuesto a gastarte y luego vamos a ver de dónde lo sacas. Ahí es donde se empieza a definir tu color político. Pero bueno, seguimos buscando estas razones que hacen de los presupuestos algo importante. Hablaremos también de que es una prueba de fuego para el gobierno. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es como la ley más importante que se aprueba cada año, ¿no? Sabéis que no hace falta que se apruebe, hay un proceso en el cual si no se aprueba se prorrogan los que habían el año pasado, pero bueno, es la ley más importante, es la que marca, la que determina realmente el color político y el margen de maniobra que tienes para implementar ese color político que tú tienes. Y claro, al ser la ley más importante, en principio tus socios, tus aliados, tus amigos en el Congreso no deberían abandonarte. Y claro, para no abandonarte, claro, no te van a dar el apoyo gratis, sino que como saben que esto es muy importante para ti gobierno, lo que van a hacer es pedirte algo. Esto lo hemos visto pues con los diferentes partidos que han ayudado a aprobar los presupuestos de este año. Lo más famoso, los que más vueltas ha dado por los medios de comunicación, es que Esquerra Republicana pidió, ellos pidieron un 7, al final se quedó en un 6% de la producción de Netflix y estas plataformas que sea en catalán, gallego o euskera. Bueno, más cosas y habría muchos más detalles que comentar sobre esto. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, todos los partidos a los que tú les vas a pedir el apoyo, sabiendo que es una cosa importante para ti, pues te van a pedir algo. Obviamente, a cuantos más diputados te estén vendiendo, más alto en principio debería ser el precio. No seamos tontos. No es lo mismo que me pidas que yo tengo una manzana para venderte y me pidas una manzana que tenga 20 manzanas y me pidas las 20. Pues en principio el precio que te voy a cobrar por las 20 deberían ser más alto, ¿no? No es lo mismo aquellos diputados que tienen un escaño o aquellos partidos que tienen un escaño que los que tienen 13, como el caso de Esquerra Republicana. Aunque luego cada uno, y luego es una cuestión a valorar si has vendido mejor o peor esos escaños. ¿Por qué te piden todo eso? Porque repetimos,
el hecho de que no se aprueben unos presupuestos, es decir, que te dejen colgados esos amigos o que ya no sean amigos tuyos porque realmente no les has dado nada a cambio, te dejan colgados, los presupuestos no salen y se abre una buena brecha. Recordemos que los presupuestos generales se aprueban con la mayoría absoluta del Congreso, por tanto, si no los sacas adelante es que no tienes ni siquiera la mayoría absoluta del Congreso. Esto es una imagen muy mala para un gobierno porque lo que te indica es que las leyes más importantes no las puedes aprobar. Imaginemos que es un enfado puntual, tú piensas que lo puedes remontar, entonces sigues, pero cuando ves que esto no se va a remontar, es que no te queda casi más remedio, no es obligado, pero no te queda más remedio que convocar elecciones. Repetimos, lo hizo Pedro Sánchez a inicios de 2019, lo ha hecho el gobierno socialista de Portugal hace poquito y en enero, a finales de enero, tenemos elecciones generales en Portugal. Bueno, pues esto también es muy significativo. Además, centrándonos otra vez en España, centrándonos en estos presupuestos de 2022 y en el contexto concreto de la política española, para Pedro Sánchez era muy importante aprobar estos presupuestos. ¿Por qué? Porque los presupuestos ya sabéis que se aprueban o se debaten en el otoño de cada año, ¿no? A finales de cada año. Bueno, pues en principio estos presupuestos se aprueban y a finales de 2022 deberíamos estar debatiendo sobre los siguientes presupuestos. A ver, Pedro Sánchez y el gobierno de coalición, si no se han convocado elecciones antes, obviamente, van a estar preparando unos presupuestos y van a presentar unos presupuestos. Es decir, no es que vayan a dejar de trabajar, van a presentar unos presupuestos de cara a 2023. Pero ¿qué pasa? Que 2023 es año electoral. Si todo va bien será en otoño de 2023, pero imaginemos que se puede adelantar un poco la fecha de las elecciones generales. Y ya nos digo que va a haber también en primavera elecciones locales, elecciones autonómicas, por tanto va a ser un año electoral muy muy gordo. Ya a la vuelta de la esquina, en cuanto empiece 2023, ya tendremos elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a finales de 2022 va a ser muy difícil para el gobierno, quizá nos sorprendan, pero va a ser difícil o lo va a tener mucho más complicado que ahora aprobar los presupuestos, porque todo el mundo te va a pedir algo, pero es que ese algo va a ser mucho más gordo. ¿Por qué? Porque a la vuelta de la esquina habrá elecciones y por tanto el electorado podrá cobrar, por decirlo así, a los partidos que han dado apoyo al gobierno, pues en plan, pues si han sido unos traidores, por decirlo así, si se han vendido por poco, etcétera. Entonces el precio que te van a poner va a ser muy alto e incluso en algunos casos por un simple posicionamiento electoral te van a decir que no, ¿vale? Entonces, por cierto, esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que, por lo que sea, en 2022 tengamos adelanto electoral y haya habido elecciones generales y el nuevo gobierno, sea socialista o sea liderado por el PP, llegue a final de año casi sin tiempo de preparar unos presupuestos. En cualquiera de los dos casos, sea Pedro Sánchez, que lo tiene muy difícil porque todo el mundo está mirando a las elecciones, o sea un nuevo gobierno, un Pablo Casado, que acaba de instalarse en la Moncloa y tiene muy complicado establecer alianzas para aprobar los presupuestos, lo más seguro es que tengamos que ir a ese formato de prórroga. Prorrogar los últimos presupuestos. Porque era importante entonces para Pedro Sánchez aprobar estos presupuestos para que si se prorrogan unos presupuestos el año que viene, sean como mínimo pues muy aceptables para ello. Es decir, oye, esté yo en el gobierno o no lo esté, me cueste mucho, me cueste poco aprobar los presupuestos, o bien aprobamos unos presupuestos que a mí me gustan, o bien se prorrogan otros que a mí me gustan, que son los que hemos hecho este 2022. Así que realmente por estas cuestiones era importante tener en cuenta eso de los presupuestos y por qué los hemos visto tanto en la tele y por qué se pone tanto énfasis en si el gobierno los conseguirá aprobar o no. Importante también, los presupuestos pueden no llegar a cumplirse, esto también hay que tenerlo en cuenta, como los presupuestos de una empresa que tú haces a futuro. Sea porque al final no ingresas tanto, por cierto, vigilemos los miles de millones que proceden de los fondos COVID europeos, que esto está presupuestado en los ingresos. Como haya un cataclismo y no lleguen, buena parte del dinero de los gastos se puede gastar porque prevén que van a ingresar ese dinero, miles de millones de los fondos COVID, que seguramente lleguen, pero que lo tengamos en cuenta. Entonces, unos presupuestos pueden no llegar a cumplirse en alguna partida porque no te llega el dinero o porque finalmente vas como editando las partidas de gasto. Pensemos la de veces que se denuncia, entre comillas, al gobierno de turno por no ejecutar algo que estaba presupuestado, unas infraestructuras, una obra aquí, lo que sea. La cuestión, lo importante, los presupuestos son clave cada año para un gobierno, para poder decidir en qué
se gasta el dinero, es decir, qué tipo de políticas se harán, y también para dar ese golpe de autoridad. Cada vez que se aprueban unos presupuestos, le estás diciendo a todo el mundo, tengo el apoyo para seguir, estad seguros que este gobierno va a aguantar. De la misma manera, si se pone en duda que vayas a seguir y encima no eres capaz de aprobar unos presupuestos, pues la tendríamos liada. Y por eso, en todo este tiempo, seguimos viendo cómo el tema de los presupuestos, el dime y diretes de los presupuestos, ha salido tanto en los medios y cada año es lo mismo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter, @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.